Bueno, pues Se ofrece mezzosoprano es una suma de 3 obras literarias. Son teatrales, pues son un poco un modelo o un ejemplo de los 3 formatos que yo he escrito en teatro, porque he escrito muchas cosas desde hace muchísimos años y algunas son de teatro convencional en cuanto al tiempo, duración de 1 hora, 1 hora y cuarto. Se ofrece mezzosoprano, que es la que le da el título a la obra. Es un monólogo de una mujer que está hablando con su amante y el hombre al que cuida a su vez, una mujer que fue mezzosoprano y que lo dejó todo y va contando su vida y haciendo reproches al amante. Y el resto, las otras 2 obras, Fuera del tiempo, es una obra de unos 40 minutos, es una obra que tiene una mezcla de teatro del absurdo, que trata el paso del tiempo, que tiene muchas influencias y reminiscencias de la literatura en general, no solo del teatro, de la novela, de Múgica Laínez y de otros autores. Y la tercera es un microteatro, la obra se titula La Puerta, y es una parodia un poco de la vida cotidiana, de las relaciones humanas, también con el absurdo y el humor, que eso no desaparece en ninguna de mis obras. Y son eso, pues 3 muestras distintas de, aunque sea el mismo género, de visiones diferentes de lo que yo considero que es el teatro que escribo yo. Sí, el teatro me parece el género perfecto porque en realidad el arte, la literatura, trata de adaptar, de reflejar la realidad y de transformarla. Pero por mucho que nos acerquemos en la literatura, en la escritura, incluso en la poesía, no hay nada tan real como la representación de la vida en el momento en que está ocurriendo. Es decir, personas de carne y hueso en un momento concreto, en un sitio concreto, donde las cosas están ocurriendo a la vez que las estamos viendo, me parece que es la forma ideal de contar las cosas. La novela tiene muchos recursos, tiene muchos trucos, el teatro no tiene trucos, es decir, el texto se tiene que defender a través de los personajes, de los actores que están ahí, y ahí no hay truco ninguno. La novela hay muchos recursos, hay muchas formas, el flashback, las falsas memorias, montones de cosas que en el teatro, al carecer de todo eso, es, digamos, que la representación pura. Es de los géneros más antiguos que hay y yo es de los géneros que, bueno, que empecé a escribir y que sigo con él. Bueno, influencia muchísimas, como en todo. Yo he sido un lector voraz de todo tipo de géneros, de relatos, de todo, en la novela, en todos los géneros, y en el teatro yo me he empapado de todo. Lo que más me ha influido yo creo que es el teatro del absurdo, el teatro de Ionesco, de Beckett, en general el teatro del absurdo, pero también el humor, cuando tiene un trasfondo dramático, que hablábamos hace poco de Jardiel Poncela y esa escuela, que aun estando muy encasillado en un tipo de teatro que yo creo que no se ha sabido profundizar o estudiar suficientemente, tiene un trasfondo que va mucho más allá del propio humor. El humor yo creo que es la herramienta de la vida y que con ella se puede hacer mucho más daño que con la tragedia y que a veces con otro tipo de expresiones distintas. Yo creo que esperanza sí que hay. Yo creo que estamos demonizando un poco la juventud y la lectura. Yo cuando tenía la edad de los chicos que ahora leen mis libros, 16, 17, 18 años, la gente no leía tanto como ahora dice, no había tantos lectores. Ahora parece que salen lectores cuando no, de las piedras. Los chicos de ahora leen poco, pero no leen menos que leíamos nosotros. A la hora de leer lo que ocurre es que hay una especie de... Como se han parado un poco sobre esas lecturas que nos imponían y que leíamos devotamente y que ahora quizá tiene un cierto rechazo, como son los clásicos. Nosotros entrábamos a saco en los clásicos para después llegar a otra literatura más ligera. Ahora yo creo que es diferente, se empieza con una literatura más ligera, no quiere decir que la literatura juvenil escrita para jóvenes sea más ligera, pero a ellos les entra mucho más fácil. Y yo creo que es una forma de ir llegando poco a poco a otras cosas que son mucho más interesantes, que pueden aportar mucho más, pero que si no hay una preparación y una madurez lectora anterior, es muy difícil que lleguen. Leer el Quijote como lo leíamos a los 15 o a los 16 años hoy en día es impensable, pero tampoco se hicieron muchos lectores leyendo el Quijote a los 15 o a los 16. Lo leíamos,
pero la mayor parte de las veces la gente lo leía porque se tenía que examinar, obligada. El teatro del siglo de oro, si no se conoce otro tipo de literatura, otro tipo de teatro, es muy difícil entrar en el verso, en Lope de Vega, incluso en el teatro de cualquier autor. Y a mí me parece que la literatura juvenil es una herramienta muy útil para hacer lectores, y una vez que hay lectores yo creo que ya se puede llegar a cualquier nivel de literatura. Yo soy muy optimista porque las estadísticas dicen que los jóvenes leen mucho más que los adultos. Eso ya significa algo. Otra cosa es que lean lo que a nosotros nos gustaría que leyeran, pero eso es otro tema. A mí me da mucha envidia, porque a mí me habría gustado cuando yo tenía 20, 21 años, cuando buscaba editores, cuando buscaba gente que escribiera y que me abriera camino, encontrar esto. Hay caminos que están ya muy trillados, que son las editoriales tradicionales, las editoriales de siempre, a los que es muy difícil entrar. Yo creo que las editoriales periféricas, que ya no son tan periféricas porque cada vez van teniendo más peso, pueden tener la clave del futuro de los escritores futuros, de los que van a salir, de esas personas que se han quedado con las puertas cerradas y que no tiene nada que ver que a uno lo rechacen una novela en una editorial con que sea buena o sea mala la calidad, y la aceptación por las editoriales no es sinónimo. Entonces me parece que es una manera de que la gente vaya entrando en un embudo, porque hay mucha gente que escribe pero muy pocas posibilidades de publicar, un embudo que hay un momento que estaba tan cerrado que la mayor parte de los escritores, a veces muy buenos escritores, desistían y dejaban de escribir porque llegaban incluso a convencerse que lo que ellos hacían no valía. Puede que a veces sea así, pero muchas veces lo estamos viendo ahora, hay gente con mucha valía que no ha tenido la posibilidad de entrar a esas editoriales tradicionales, por decirlo de alguna manera, y que ahora están viendo la luz y yo creo que están dándole mucha vida. Nada, pues muchas gracias, Luis. Encantado.